Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a iniciar con las cartas pastorales. Son el último grupo de cartas que escribió Pablo. Una está dirigida a Tito y dos están dirigidas a Timoteo. Las que vamos a ver son primera y segunda de Timoteo. La segunda carta a Timoteo la escribió Pablo ya detenido, ya estaba en prisión y sabía que próximamente iba a ser ejecutado. Entonces, lo que quiso dejarle a Timoteo en sus cartas es un legado que le sirva como guía para saber cómo tiene que actuar él de cara al futuro, para que esa actividad que ellos ya habían empezado a desempeñar, Tito y Timoteo, esa actividad evangelizadora, cubriendo las cosas que hacía Pablo y que no podía hacer ya porque estaba encarcelado, la hicieran de la manera correcta. Entonces dice en primera de Timoteo, capítulo 1 versículos del 3 al 10. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que habían, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces aquí Pablo está dando instrucción a Timoteo de que permita o que más bien se revise lo que están diciendo esas falsas doctrinas y que pueda llegar a decir esto que están diciendo no está correcto. ¿Basado qué? Basado en la palabra, en lo que él ha aprendido de la palabra de Dios. Y tiene que saber cómo son las cosas porque todo eso va unido al amor. Entonces, esas personas que han decidido que tergiversan la palabra y que se llenan de palabras para enseñar cosas vanas y cosas que no son reales y que no son las cosas que el Señor quiere que nosotros enseñemos, lo que le dice Pablo es que es vana palabrería, que no haga caso de esos y que es gente que se cree que es doctor de la ley. Y sabemos que la ley se hace, o sea, la ley la pone Dios para que nosotros sepamos cuán pecadores somos, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, precisamente por esa muerte de Jesucristo en la cruz y por esa resurrección, nosotros hemos sido liberados de esa ley. Entonces andamos en amor y es lo que le está pidiendo aquí Pablo a Timoteo específicamente en estos versículos. Dice en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, aquí lo que está diciendo es, tú mantente en eso, en la fe y en la buena conciencia. Y desecha todas esas cosas que no funcionan, porque hay muchas personas, y aquí pone el ejemplo de Meneo y Alejandro, que se piensan que son voceros de Dios hablando cosas que no son correctas y hablando cosas que no están en la palabra y que el Señor no les ha pedido que hablen. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, el Señor nos da la posibilidad a todos los que creemos de empezar a entender su palabra. Nos da la posibilidad de dejar atrás esa vida que no era vida, sino que en realidad era muerte, porque vivíamos para el mundo y estábamos muertos en vida.
Aunque respiráramos, nuestra respiración no funcionaba, no nos ayudaba en nada porque estábamos muertos, vivíamos para el mundo y deseábamos las cosas carnales. Ahora ya no vivimos para el mundo, entonces vivimos quieta y reposadamente en piedad y en honestidad. Y debemos orar por todos los hombres, por los reyes, por las personas que están en situación de poder, por esas personas que tienen cargos eminentes, porque esas personas tienen a cargo gente y esas personas tienen que ser ejemplo para los otros, para sus equipos de trabajo, esas personas que tienen un alto cargo, el presidente de la nación, los alcaldes, los ministros, por esas personas debemos orar. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos, el Señor actúa y el Señor se va a encargar de que esas personas lo conozcan y vean esa luz maravillosa que resplandezca también entre ellos, perdón, como ha resplandecido en nosotros. Entonces, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres conozcan la verdad. ¿Cuál es nuestra misión? Pues llevar esa verdad y orar por todo el mundo, por cada ser vivo, ser humano en esta tierra, para pedirle al Señor que esas personas se conviertan y lo conozcan. Dice en el capítulo 2 versículos 5 al 7 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio así para todos, ay, perdón, se dio así mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo siempre va a reiterar en todas sus cartas que es Jesucristo el único mediador. O sea, nosotros no tenemos por qué pedirle ni a santos, ni a vírgenes, ni a nadie más, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Nosotros tenemos que pedir por Jesucristo, no por nadie más, porque Jesucristo fue el que nos permitió y que es el camino y que abrió, que se abrió él en el momento en que murió en esa cruz, que derramó su sangre y que resucitó, nos abrió ese camino y ese camino es él. Entonces, a través de él es como nosotros debemos andar y no dejarnos creer por cosas que no son. Y aquí, a continuación, Pablo empieza a dar unas instrucciones de vida para que las personas vivan correctamente y para que Timoteo lleve esa enseñanza a cada lugar a donde vaya, haciendo esa labor evangelizadora para la que ha sido constituido. Dice en el capítulo 2 versículos del 8 al 12. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. A Pablo lo han tratado de misógino, han hablado que Pablo odiaba a las mujeres, pero lo que hemos visto es que siempre en el equipo de Pablo había mujeres dispuestas, esas mujeres que se la pasan emperifolladas, se dice aquí en Colombia, que se la pasan todas maquilladas, arregladas, que quieren mostrar por medio de las joyas lo importantes que son, pues eso no dice nada, eso es vanidad. Lo que quiere dejar aquí Pablo claro es que tanto mujeres como hombres deben orar, deben pedirle a Dios lo que necesitan, no pensando ni tratando de conquistar al mundo con peinados y con trajes muy ostentosos, ni mucho menos, sino demostrando con su vida la que ellos están guardando. Y que la mujer aprenda en silencio no quiere decir que no pueda preguntar, que no pueda hablar, sino que las mujeres somos muy dadas al cotilleo, a estar hablando, al chisme, que nos quedemos calladas y que entendamos y que escuchemos, que eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice aquí en el capítulo 3 versículos de 2 al 7 habla sobre los requisitos de los obispos. Los obispos también se podría traducir como los supervisores y hace referencia a esos ancianos o presbíteros que estaban en las iglesias a cargo del tema de supervisar la iglesia, de ayudar al crecimiento de la iglesia. Dice en el capítulo 3 versículos 2 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito
y en y el lazo del diablo. Entonces, aquí lo que está dejando claro Pablo y que nos muestra en todas sus cartas es que nuestra vida debe ser testimonio de lo que nosotros proclamamos con nuestra boca. Nosotros tenemos que evitar estar pegados al mundo, evitar la codicia, la envidia, tratar de enseñar a los demás con amor, llevar nuestra casa bien, ser honestos, ser respetuosos, todo eso lo demostramos nosotros en nuestra vida. Y aquí dice, o sea, si hay una persona que es obispo, que es supervisor de una iglesia, pues su vida debe ser ejemplo. No tendría por qué estar teniendo muchas mujeres ni que sus hijos estuvieran haciendo cosas que no deben. No, tiene que mantenerse como un reflejo de lo que es Dios en su vida. Y de esa manera no hay problema y pueden hacer las cosas correctamente. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esas personas que están en una situación, se puede decir, de eminencia, en una situación por encima donde hay unas personas que están mirando su vida, pues tienen que ser reflejo de lo que hace Cristo en ellos, del amor de Dios, y el reflejo es que llevan una vida correcta, que hacen las cosas de la manera que debe ser, que las mujeres debemos ser honestas. Hay una cosa que pasa mucho y que es aterrador con las mujeres, es que hablamos mal las unas de las otras, estamos criticando todo el tiempo. Eso lo tenemos que dejar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es que yo no tengo por qué estar juzgando a la mujer de al lado, ni a la esposa de Pepito, ni a la esposa de Perencejo, ni a la amiga. No, nosotros tenemos que más bien ver esas cosas buenas porque tenemos que andar en amor. Las mujeres estamos muy dadas al chisme, a la calumnia, sí, y eso no quiere decir que no haya hombres también así, pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que tanto hombres como mujeres debemos andar como Cristo andó en esta tierra. Y Jesús nunca estuvo metido en chismes, Jesús nunca andó hablando mal de nadie, vio pecadores, muy pecadores, que uno diría, ay, pero ¿cómo es posible que todos, que inclusive los fariseos decían, pero ¿qué hace este hombre juntándose con pecadores? Y nunca le importó, porque él no estaba juzgando. Y nosotros debemos ser exactamente igual como fue Jesús. Dice en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenencia de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, él está diciendo aquí que se van a inventar fábulas, que creo que estamos viviendo en este momento eso, que se van a inventar que no se pueden comer cierto tipo de alimentos, lo estamos viendo, que se van a inventar doctrinas que apostatan contra la fe, donde se pone al ser humano como el centro, a cada hombre, el yo como el centro, el ego es el centro y no hay Dios. Y de esta manera van llevando a la gente, esos malos pastores van llevando a esas ovejas por el camino equivocado para que al final el lobo se las coma. Y lo que quiere el Señor, y lo que quiere Pablo aquí mostrarle a Timoteo, es que debemos andar en la verdad y no dejarnos convencer. Recordemos que siempre cualquier doctrina que hable un hombre, que hablan los hombres, debe ser contrastada con la palabra. Cuando hay un hombre en la tierra que se jura que es Dios en la tierra o que Él representa el camino, lo que sea, está diciendo cosas que no son verdad. Cuando deciden decir que es que hay un santo y que ese santo hace milagros y que ese santo, mejor dicho, hay que pedirle a ese santo, pues sabemos que la palabra es clara sobre eso y que dice que nosotros no tenemos por qué pedirle ni adorar, ni mucho menos ir a rendirle culto ni a una persona, ni a una cosa, ni a una imagen. Entonces, tenemos que mantenernos firmes y van a venir esos malos maestros, esos espíritus engañadores, esos demonios que van a tratar de contaminar a los demás. Todas las doctrinas actuales, todo lo que está haciendo.
el mundo para llevarse consigo a muchas personas y para que la gente caiga en lo que no le agrada a Dios, tenemos que contrastarlo con la palabra. O sea, nuestro libro tiene que ser la palabra, a través de la palabra debemos pedirle al Señor sabiduría para reconocer qué es de Dios y qué definitivamente no es de Dios. Dice en el capítulo 3 versículos 6 al 14. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente y que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Entonces, tiene una misión, Timoteo, clarísima, y es de ejercitarse todos los días en la piedad, de amar a los demás, de hablarle a las personas de la palabra, de conducirse siempre que su vida sea un reflejo del amor, que sea un reflejo de la fe, que sea un reflejo de la pureza y de la piedad. Enseñar y exhortar, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vemos que algo no está bien, debemos abrir nuestra boca. Vamos a recibir críticas, vamos a recibir seguramente malos tratos o lo que sea, pero esa es nuestra tarea y la tenemos que hacer así como la hacía, como Pablo le decía a Timoteo. Nosotros somos los que estamos llamados en este tiempo, crea o no crea la persona en hacer las cosas bien y en predicar esa palabra y en que nuestra vida sea ejemplo del amor de Jesucristo en nosotros. Dice en el capítulo 5 versículos 1 al 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, tenemos que comportarnos nosotros con todos nuestros semejantes, tenemos que comportarnos con amor, honrar a las personas, no pensar que porque tenemos conocimiento, lo que sea, podemos tratar mal a un anciano o hablarle feo a una mujer, no, para nada, tenemos que tratar a todos con respeto y con amor. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, Pablo le está dando todas las instrucciones a Timoteo para que haga las cosas de la manera correcta, para que guíe a la gente de la iglesia, para que sea un ejemplo y la luz de su comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Todas esas palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo son palabras que Pablo nos está diciendo a nosotros y que dejó reflejada esa Biblia para que nosotros tengamos la posibilidad de actuar de la manera correcta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando empezamos a andar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, cuando entendemos esa obra que Él hizo en nuestras vidas, queremos llevar a todo el mundo la palabra de Dios, queremos que la gente lo conozca, que la gente sepa
que fue ese sacrificio hermoso, que la gente sepa por qué somos salvos por gracia, ¿sí? Que la gente sepa lo que es la fe. Pero hay muchos que en ese recorrido se tuercen y deciden que van a hacer, a predicar, pero van a cobrar por eso, o que simplemente distorsionan la palabra de Dios y empiezan a cobrar por una enseñanza que no es correcta, por una enseñanza que es una doctrina falsa, y lo que hacen es ellos mismos están, así como dicen, clavando el cuchillo, ellos mismos están haciendo lo que no deben hacer y pues van a recibir su merecido. Y uno de de las peores cosas es la codicia, porque la codicia hace que empecemos a querer, por querer y querer tener más dinero, empecemos a hacer cosas de la manera incorrecta y justifiquemos el por qué las estamos haciendo, pensando que estamos haciendo lo correcto. Y el Señor no dice, enriquezcanse, llénense de dinero, pídanle a la gente plata para que los ayude. No, el Señor dice, trabajen con su trabajo, ganen el dinero que tienen que ganar para vivir bien, y no se apeguen a ese amor al dinero, no se apeguen a esas cosas materiales porque al final nada nos vamos a llevar. Eso es clarísimo y estamos aquí para hacer algo distinto. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El cierre de la carta es hermoso y muestra ese poderoso Dios que es el que nos cambia, el que nos da la posibilidad de transformarnos, el que nos va haciendo vasijas de barro y nos va eh, haciendo de la manera que Él quiere y el que nos permite conocerlo. Entonces, nosotros debemos andar como está contándonos aquí Pablo. Debemos andar con piedad, con justicia, con paciencia, con mansedumbre, con amor, porque si no hacemos eso de esa manera, no estamos actuando correctamente. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí hay una cosa muy hermosa, es que aquí deja claro Pablo que hay personas ricas que hacen las cosas correctas y esas personas tienen a Dios en sus vidas. O sea, no quiere decir que solamente los pobres van a entrar en el reino de Dios, no, hay personas ricas que han decidido entregarle su vida a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entregarle nuestra vida a Dios y Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Nosotros tenemos la confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas y haciendo las cosas de la manera perfecta. Y uno todos los días se aterra. O sea, Dios se manifiesta de maneras, yo le pido algo al Señor y el Señor me lo da, pero me lo da de la manera perfecta. Y a veces nos tardamos o pensamos que el Señor está tardándose en darnos algo, pero cuando nos lo da, uno se queda aterrado de lo hermoso que es el Señor. Entonces tengamos confianza en Dios y sepamos alejarnos de las cosas que son vanas, de los argumentos de personas que son necias, alejémonos de esos necios y andemos de verdad, con esa palabra de Dios en nuestra boca, sin dejarnos mover por lo que diga el mundo. Y aquí llegamos a la segunda carta de Timoteo, que fue el último escrito que escribió, la última carta que escribió Pablo. Ya había sido condenado, seguramente en pocos días ya iba a ser muerto. Y pues vemos a un Pablo que a pesar de que sufre cosas terribles, a pesar de que está en la cárcel y que próximamente va a morir, él sigue teniendo confianza en Dios y no se entristece, no se muestra temeroso, no. Él tiene clarísimo con quién está, quién es el que le ha dado la vida y tiene clarísimo que tiene vida eterna. Entonces, eso es precioso. Dice en el capítulo 1, versículos del 7 al 12.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo está en una situación terrible, Pablo está eh, próximo a morir, pero él se mantiene firme porque sabe quién lo llamó, porque sabe que fue escogido desde antes de los tiempos, fue escogido por Dios para hacer esa tarea que está haciendo y la hace con dignidad, con amor y con respeto hasta el final. Y no se avergüenza de predicar esa palabra. Ha recibido insultos, ha recibido latigazos, ha recibido pedradas, o sea, ha estado a punto de morir por parte de los judíos y sigue con la cabeza en alto proclamando quién es Jesucristo. Y eso es el ejemplo para nosotros. Es un señor anciano, es un señor que ha padecido demasiado y siempre ha mostrado que es un luchador y que es un vencedor y que hace las cosas siempre con amor, teniendo a Dios siempre en su vida. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que nos permite tener discernimiento, que nos permite saber cómo debemos actuar. Hagámosle caso, creámosle a Dios y hagamos las cosas de la manera correcta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros tenemos una tarea aquí en esta tierra. Nosotros hemos sido llamados a llevar ese evangelio, a que muchos lo conozcan. No es una tarea fácil. Aquí vamos a sufrir. No vinimos a esta tierra a ser felices, a encontrar, mejor dicho, la riqueza material. No, no nos vinimos a esta tierra a padecer, a darle la mano a otros, a amar, a pedirle a Dios, a orar, a arrodillarnos y hacer las cosas como le agradan al Señor. Nosotros somos soldados y tenemos que estar como los atletas hasta el final, luchando, entrenándonos en esa palabra para que esa tarea que nosotros estamos haciendo, el Señor ponga el fruto y se haga de la mejor manera. Entonces trabajamos es para Dios, no trabajamos para el mundo. Capítulo 2 versículos 8 al 13 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros vamos de la mano de Jesucristo, vamos de la mano de Él, haciendo la tarea. Hemos sido escogidos. Somos especiales. Dios nos ama. Dios nos ama y nosotros no podemos negar quién es Jesús, quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nos mantenemos firmes y fieles como lo hizo Jesucristo. Y vamos a sufrir penalidades, las vamos a sufrir. Pero estamos en esta tierra con una misión y con unos dones especiales, porque además el Señor no nos dejó en esta tierra solos, nos dejó con esos dones para que toquemos a otros, para que seamos luz del mundo y la luz del mundo y la sal de la tierra. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No tenemos que enredarnos a darle cuentas a nadie, a explicarle a personas necias, no tenemos por qué ponernos en eso. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos lo que el Señor ha puesto en nosotros y proclamamos la verdad. Si las personas quieren o no quieren escucharla, eso ya no es un tema nuestro. Hacemos lo que tenemos que hacer.
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Seamos nosotros esos instrumentos del Señor, unos instrumentos para honra, no unos instrumentos viles. Nosotros hagamos las cosas con amor, hagamos las cosas de la manera que el Señor ha pedido que las hagamos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros oramos, pedimos por todos, enseñamos, hablamos la palabra y no nos prestamos para meternos en contiendas, para andar en peleas, en cosas que no son. Hacemos las cosas siempre pensando que es el Señor el que las ha puesto en nuestro corazón y actuamos con corazón limpio, actuamos con la justicia, la fe, el amor, la paz, la piedad, todo lo que ha venido diciendo en estas dos cartas Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son personas que han decidido que es corromper la palabra, han decidido enseñar lo que no es y muchas personas lo siguen. Muchas, no solo las mujercillas, sino también muchos hombres siguen a esos hombres pensando que la verdad revelada la tienen esos hombres, pero nosotros sabemos quién tiene la verdad revelada y es Dios, es su palabra, por eso nos dejó la palabra. Entonces no caigamos en lo malo. Y en estos tiempos ya sabemos que hay muchos amadores de sí mismos que han decidido enseñar cosas que no son. No nos vayamos tras esas doctrinas, sigamos en la doctrina que nos enseña Jesucristo, que nos enseña la palabra, que nos enseña Pablo y todos los apóstoles. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, vuelve a insistir Pablo acá que nosotros que estamos en Cristo vamos a padecer persecución y que esos engañadores, esos hombres que se juran que tienen la verdad, esos hombres van a ir de mal en peor, van a engañar, pero también van a ser engañados ellos. O sea, van a hacer el mal a los demás, pero también van a recibir ese mal. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es persistir, seguir parados en Cristo, haciendo siempre las cosas con amor y con esa posibilidad de tocar y de ser luz para otros y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren todo lo que la palabra nos da, todo lo que la palabra es. La palabra nos enseña,
nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. O sea, a la palabra de Dios tenemos que ir todos los días, tenemos que meditar en la palabra del Señor, tenemos que procurar leerla y entenderla y pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que la hagamos una realidad en nuestras vidas. Y es tan importante esto que aquí lo está dejando Pablo claro. Es la escritura que está inspirada por Dios y por eso nosotros tenemos que ir a esa escritura y de ahí tomar los ejemplos que necesitamos para nuestra vida y tomar las acciones para ser mejores toda la vida. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestro ministerio y no dejarnos llevar por cosas que no son, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que permanecimos en Cristo, que hemos sufrido persecución, que hemos recibido cosas no muy buenas del mundo, vamos a recibir nuestro merecido. El Señor nos va a dar esa corona de justicia y nos va a permitir vivir para siempre con Él. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estamos en Jesús, no tengamos miedo, no tengamos temor, tenemos tareas por hacer, tenemos la necesidad de buscar todos los días en la palabra del Señor esa sabiduría de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a hacer las cosas siempre de la mejor manera y que nosotros andemos siendo testimonio a través de nuestra vida. No que tengamos que andar hablando y diciendo lo buenos que somos, no, sino que la gente se dé cuenta cómo ha hecho esa obra perfecta el Señor en nosotros. Entonces, que así sea para con todos ustedes, que tengan la posibilidad de leer estas cartas y que pues el Señor les bendiga. Nos vemos en 8 días para seguir compartiendo la palabra de Dios. Bendecida semana. Hasta luego.